Les habla Jaime Araujo Rentería, soy vallenato de nacimiento, vivo ahora en Bogotá, pero por razones de mi actividad pública en este momento ando, como digo yo, guindado de un avión por toda Colombia. Vine a Bogotá a estudiar mi universidad, estudié en Valledupar en el Colegio Nacional La Perena, un colegio de gran tradición, donde estudiaron muchos vallenatos que después han estado por todo el país, incluido personas como Simón Trinidad. Llegué acá muy joven, cerca de los 15, 16 años, a estudiar en la Universidad Externado de Colombia, donde me hice abogado. Lógicamente, como caribeño, sentimos la diferencia entre nuestra región Caribe. Para poner solo un ejemplo, nosotros que nacimos con los acordeones, que veníamos de el gran Festival Vallenato que creó Consuelo Araujo Noguera, una tía nuestra, para estar en Bogotá cuando íbamos a una reunión, los cachacos nos dejaban oír en toda la noche un disco, y para oír un disco nos tocaba llevar a nosotros el disco y solo teníamos derecho a una canción vallenata. Hoy en día no hay fiesta en Bogotá, en Cali, en ninguna parte de Colombia donde no se amenice con vallenatos. Quiero contarles que mi madre, que era hija de un profesor, y eso marca la vida, nos enseñó el amor por la cultura, por la lectura, por la cultura vallenata, porque tuvimos la oportunidad de conocer los grandes juglares personalmente, Escalona, Leandro Díaz, al propio Alejandro Durán, a Luis Enrique Martínez, pero también nos enseñó que debíamos estudiar, que debíamos leer. Por eso, desde niños nos inculcó el amor por la lectura. Eso nos llevó a la universidad muy joven. Cuando nosotros llegamos al colegio ya sabíamos leer y escribir porque en la casa nos habían enseñado a leer y escribir. Eso nos llevó a la universidad muy joven, terminé mi carrera muy joven y casi inmediatamente comencé a ser profesor universitario, y es el único oficio que no he dejado de hacer después de cerca de 40 y pico de años de ser docente. Es importante que la gente del Caribe tome conciencia de que puede tomar su destino en sus propias manos si hace esfuerzos, si sabe que a través del trabajo, de la superación y del esfuerzo se puede lograr una mejor vida para ellos y para su familia. Mi abuelo paterno y mi abuelo materno fueron personas que, a pesar de tener poco trato yo con ellos, de todas maneras recibí su herencia. ¿Por qué recibí su herencia? Porque, como decía antes, mi abuelo materno era educador y como tal se preocupó por enseñarle a sus hijos que tenían que mirar a la cultura. Mi madre fue educada en la música, fue educada en la ciencia, estudió lo que estudiaban las mujeres antes, hasta los más altos grados que se podía entonces. Y quiero decirles que algún momento de mi vida, estando yo en el proceso de negociación con el Vaticano del Concordato, en una biblioteca pequeña que había en Roma, en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, buscando un libro, un día vi a Andrés Bello y al lado encontré un libro de mi abuelo. Era un libro de gramática de Rómulo Rentería Triana. Mi abuelo paterno, Santander Araujo Maestre, fue un líder natural de los que entonces existían, liberal, defensor de la gente, era una especie de juez natural porque la gente lo llamaba a que resolviera conflictos. Es como los jueces de paz hoy en día, donde la comunidad les decía, ayúdeme a resolver este problema, el problema de un deslinde, el problema de una vaca, el problema
de una diferencia familiar, él hacía esa labor social. Mi abuela Blanca Noguera fue un personaje también, porque fue un personaje que siempre estuvo dispuesto a aprender. Hasta el final de su vida, que duró cerca de 100 años, siempre quiso aprender algo. Por ejemplo, aprendió a manejar carro a los 80 años de edad. Un día dijo, voy a aprender a manejar carro. Y teniendo un hijo en Estados Unidos y sin saber inglés, se fue desde Valledupar sola y llegó a Chicago, al otro extremo de Estados Unidos, a visitar a su hijo. Fue la persona que también luchó, aún después de la muerte de mi abuelo, para que todos sus hijos fueran profesionales. Entonces, eso nos marcó en la vida a nosotros de que teníamos que salir adelante a través del esfuerzo, del estudio, de la educación. Pero también recibimos las ideas democráticas de nuestros abuelos. Como decía, Santander Araujo fue un liberal gaitanista. En su casa se vendía el periódico de Jorge Eliezer Gaitán, Jornada, y eso hizo que fuéramos una familia de gente que pensara en la comunidad. Eso lo hemos hecho siempre. Por eso admiramos a un personaje como Simón Bolívar, que nos ha llevado a la convicción de que solo si los colombianos nos unimos, comenzando por los que somos del Caribe, si dejamos las diferencias pequeñas y ponemos el acento en lo fundamental, podemos salir adelante como país y además uniéndonos con nuestros hermanos latinoamericanos. El sueño de Bolívar es lo que va a hacer realidad que América Latina pese en el futuro de la humanidad. Tenemos todo, tenemos los recursos naturales, tenemos las personas para ello, pero tenemos que hacer el esfuerzo por evitar diferencias accesorias y poner el acento en lo fundamental. Si así lo hacemos, tenga la certeza que vamos a construir una América Latina grande como quería Simón Bolívar. La vida nos ha llevado a distintos escenarios, desde la universidad, la docencia universitaria, que nunca la he abandonado por más de 40 años, pero también me ha tocado desempeñarme en ciertos escenarios en defensa de los derechos humanos. En el Consejo Nacional Electoral, donde fui magistrado, en la Corte Constitucional, donde fui magistrado y presidente, estuve 8 años defendiendo los derechos de los caribeños y de los colombianos, porque la Corte Constitucional tiene una particularidad. Primero, que los fallos de la Corte afectan a todo el mundo, mientras un fallo laboral solo interesa al patrono y al trabajador. Un fallo de la Corte, por ejemplo, sobre las víctimas de la violencia, del cual fui yo ponente, porque las víctimas de la violencia no tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, la garantía de repetición que hoy todo el mundo habla. Cuando yo dicto ese fallo, eso beneficia a las víctimas del Cesar, a las víctimas del Magdalena, de Bolívar, de Sucre, pero también a las víctimas de los Llanos, a las víctimas de los Santanderes. Entonces la Corte tiene esa particularidad. Cuando yo reconozco que un Caribe como Gabo le hace un homenaje a su abuelo, en el coronel no tiene quien le escriba, que es el coronel Márquez, al cual, teniendo derecho a la pensión, durante muchos años lo tienen esperando una pensión, y al pensionado lo mandaban a su casa a esperar eso, y se moría sin tener derecho a la pensión. Eso era así hasta que un día un caribeño como yo dijo, no puede seguir pasando lo que le pasó al abuelo de Gabo, y entonces dijimos, de ahora en adelante, cada vez que quieran sacar a una persona con derecho a pensión, tienen que meterla previamente en la nómina de pensionados. De tal manera que si yo, el último día de octubre, dejo mi puesto, el 1 de noviembre ya estoy en la nómina de pensionados para no pasar trabajo y no pasar hambre, como dice Gabo en la novela, para que los pensionados no coman M. Eso lo pudimos hacer y lo hicimos por los pensionados del Caribe, del Magdalena, del Atlántico, de San Andrés,
pero también por los pensionados de Bogotá, de Antioquia, de todas partes de Colombia. Hemos luchado por los derechos humanos, queremos seguir luchando porque quiero decirle que mi compromiso con los derechos no solo han sido cuando he sido funcionario, sino como ciudadano. A un partido político como la Unión Patriótica, que les habían matado más de 6.000 personas por el solo hecho de pensar distinto, lo mataron jurídicamente y le quitaron la personería jurídica. Y quien les habla, Jaime Araújo Rentería, caribeño, fue quien recuperó la personería jurídica de la Unión Patriótica y logró que se reconociera. Ese mismo partido que cuando el presidente actual no tenía quien le diera la mano a Colombia Humana, fue el partido que le dio el aval para que no desapareciera políticamente. Entonces, nosotros hemos cumplido con el Caribe, con los derechos de los caribeños, de los pensionados, de las madres comunitarias, de los hijos de la violencia en Colombia para darles sus derechos, pero si queremos seguir también contando con ustedes para seguirle dando derechos al Cesar, a Valledupar, al Caribe y a todos los colombianos. La justicia, este que tenemos aquí, que es el símbolo de la justicia, donde ustedes ven que está vendada y además de eso tiene la balanza para sopesar razones a favor y en contra. La justicia es el único escenario donde se pueden defender los derechos humanos, porque un poderoso militar, política o económicamente no es derrotado por vías de hecho. Le pongo un ejemplo. Si la madre de Soacha, a la cual le mataron, no uno sino dos hijos, se llena de rabia y quiere matar al general que le asesinó los dos hijos, el próximo falso positivo es ella, porque el general sabe más de armas que ella, porque tiene fusiles, porque tiene tanques de guerra, porque tiene aviación para bombardearla. Pero si esa humilde madre logra llevar al general con las pruebas de sus crímenes, tengan la certeza que lo derrota en el escenario judicial. E igual para un trabajador. Un pobre trabajador no puede enfrentar a un gran empresario como Bill Gates. Pero si logra demostrar que Bill Gates le violó un derecho laboral, puede lograr que ese poderoso señor sea vencido en ese escenario. Y lo mismo sucede con un político poderoso. No lo podemos derrotar por votos, pero si logramos que ese político vaya ante un juez y allá demostramos que él no tiene la razón, porque él es responsable de unos delitos, incluidos sobornar testigos, pues ese día ese poderoso político puede terminar en la cárcel. El mensaje entonces es que hemos luchado por los derechos, queremos seguir luchando y que la justicia es el escenario natural donde los débiles pueden defender sus derechos ante los poderosos.